Hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática para que podamos aprender, podamos ampliar más el conocimiento y lo más importante, hermanos, que podamos poner en práctica los hermosos consejos y las hermosas enseñanzas que dice Pablo. Recordemos de que en este trimestre estamos estudiando la obra y el ministerio del apóstol Pablo. Hoy en esta semana seguimos con la misma temática. La lección número 5 trae como título Brillar como luces en la noche. Noten, hay que brillar. ¿En qué sentido? Los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser luz a la nación. El versículo para memorizar está en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice así: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Hermanos, el consejo de Pablo no es un consejo nuevo. Lo repitió Dios a Israel. El plan de Dios siempre ha sido que su pueblo, su iglesia, sea luz para otro, no que sean tiniebla. El propósito de Dios es que seamos luz. ¿De qué manera podemos ser luz? De dos maneras: predicando el testimonio, predicando el evangelio y predicando a través de nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla a quién adoramos. Nuestro testimonio nos dice a quién le servimos. Y vamos a ver de que el mensaje de Dios siempre ha sido de que su iglesia sea luz a las naciones. Esto significa que cuando un cristiano, cuando la iglesia da mal testimonio en una comunidad o a los vecinos, significa que en lugar de ser luz, está siendo tiniebla. Y por eso, hermanos, el evangelio no solamente consiste en predicar, sino también consiste en vivirlo y obedecerlo. La Biblia dice que el evangelio también se obedece, se predica, se vive y se obedece, porque eso significa en toda su entereza ser luz a las naciones. Noten lo que le dijo Dios a Israel. Deuteronomio 4:6. Inclusive el propósito de Dios de poner a Israel en medio de los continentes, en medio de las naciones, era con este propósito, de que Israel fuese luz a las naciones. Y aquí vemos que esto se dijo a Moisés, para que Moisés lo dijera al pueblo. Deuteronomio 4:6. Guardalos, pues, de ponerlos por obra. ¿El qué? Los mandamientos. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Está hablando de poner por obra los mandamientos. Noten, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Noten que la gente no solamente escucha lo que hablamos, sino también la gente ve cómo actuamos. Y aquí dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos, porque el mundo nos escucha y nos ve. Y dirán, noten cuando la gente vea de que somos cristianos genuinos, cuando la gente vea que vivimos lo que predicamos, la gente va a decir, ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. O sea, la gente va a querer ser como nosotros, porque reflejamos el amor de Cristo. Hermanos, quiero hacer un paréntesis, porque vale la pena hacer un paréntesis acá y hacer la aplicación homilética para la iglesia. Nosotros como iglesia adventista tenemos un precioso mensaje, los mensajes de los tres ángeles. Ese mensaje no lo conoce cualquier iglesia. Es un mensaje distintivo
que ha sido depositado solamente a la iglesia adventista. Pero de nada sirve si no lo vivimos. No hay fuerza en nosotros para poder convencer al mundo. Por lo tanto, dice la Biblia que la única forma de poder recibir la lluvia tardía, que es el fuerte pregón de los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 18, es cuando la iglesia experimente la justificación por la fe en nuestra vida. Es que el Espíritu Santo va a obrar para que el mensaje tenga poder. De lo contrario, podemos tener un precioso mensaje, podemos tener los mejores predicadores, podemos tener la mejor literatura, podemos tener el mejor conocimiento de profecía y doctrina, podemos tener los mejores colegios y las mejores universidades, podemos tener la mejor literatura que tiene que ver con la reforma pro salud. Y eso es bueno, pero eso de nada sirve si como pueblo no lo vivimos. Y para Dios era importante que Israel no solamente escuchara la ley, sino también la pusiese por obra. Y cuando la gente mirara eso y escuchara eso, la gente iba a decir, queremos ser como este pueblo. Este pueblo es grande y entendido, este pueblo es sabio y entendido, nación grande es esta. Y esto mismo lo dijo Cristo a la iglesia, a los discípulos. Está en Mateo 5, versículo 14 al 16. Noten que es lo mismo. Lo mismo que dice Pablo, que hay que ser luz a las naciones. Hay que ser lumbreras en las tinieblas. Hay que ser sal que da sabor en el mundo. Ahora Cristo, noten lo que dice. Vosotros, noten, Cristo es la luz del mundo. Pero aquí se le está diciendo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud es como un cajón, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Es imposible ocultar una luz porque la luz se ve en la oscuridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Noten, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, recalco otra vez, las obras a nadie salvan. Simplemente las obras son el fruto de la conversión genuina. Las obras son la luz de Cristo reflejada en nuestra vida. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, significa que en nuestra alma hay tiniebla. Las obras simplemente son una manifestación externa de la luz que brilla en nuestros corazones. Hay una luz de Cristo adentro y esa luz refulge hacia afuera. Y la gente dice, ve vuestras obras. Y cuando la gente mire nuestras obras, glorificarán no al predicador, no al pastor, no al maestro de Biblia, glorificarán a Dios. Porque la gloria no tiene que ser para el hombre, tiene que ser para Dios. Y aquí dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice acá, ¿cómo podemos ser esa luz? Una pregunta, ¿cómo podemos ser esa luz? Solo mediante una estrecha relación con Cristo, porque Cristo es la luz mayor. Si usted y yo queremos ser luz, vayamos donde Cristo. Abracemos a Cristo por la fe. Creamos en Cristo y en su palabra. Obedezcámosle a Cristo. Vivamos la palabra de Cristo y es entonces que seremos luz, porque la luz genuina, la luz mayor, la luz en esencia, Dios es luz. Juan 1:9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo es Cristo. Estoy citando Juan 1:9 y eso lo corrobora 1 Juan 1:5. Dice, y Dios es luz. Si queremos ser luz también nosotros, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pasemos el día domingo mostrando lo que Dios produce. ¿A quién se lo voy a mostrar? No es a mí mismo, sino que a la gente que nos rodea. La gente necesita conocer de Cristo.
La gente necesita salvarse y nosotros somos instrumentos para salvación de las almas. Por eso la Biblia dice que hay de aquel que es tropiezo para las almas, porque aunque Dios salva al pecador, pero Dios nos usa a nosotros ¿para qué? Para que mostremos los frutos de esa salvación. Y el día domingo dice, mostrando lo que Dios produce. Es interesante que aquí la lección del día domingo dice, la evidencia que una persona ha recibido el Evangelio lo muestra en sus frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pablo se dirige a los Filipos. Pablo está motivando a los Filipos, a los de Filipo, a la iglesia de Filipo, porque después de recibir el Evangelio se ve frutos en los hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Noten cómo los filipenses están mostrando los frutos y el deseo de Pablo para los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, noten, habéis obedecido. O sea que estaban obedeciendo. No como en mi presencia solamente, no solamente que yo los esté viendo. Saben, hermanos, que una cosa es servir al ojo y otra cosa es servir a Dios. Muchos pueden portarse bien para que la gente los vea, sirviendo al ojo, dice Pablo. Pero Pablo está aceptando que los filipenses son obedientes sin necesidad que Pablo los esté viendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de buena voluntad. Dios produce eso, esos frutos Dios los produce. Es el poder de Dios actuando en nosotros. La obediencia de los filipenses es porque Dios la estaba produciendo en la iglesia de Filipo. Y los frutos deben de evidenciarse, hermanos. Esto es así. No me diga que alguien que se viste mal, que habla mal, que aún va a fiesta, no me venga diciendo que es cristiano. La Biblia dice que el árbol por su fruto se conoce. Tiene que haber una conversión. Es imposible que llegando a Cristo la persona siga haciendo lo mismo. Dios transforma de adentro hacia afuera. Y aquí Pablo está hablando de una obediencia no para que Pablo la mirara, sino que una obediencia aún en la ausencia de Pablo, porque los filipenses a quien obedecían no eran a Pablo, sino que a Dios, porque era Dios el que estaba produciendo esos frutos en los corazones de los creyentes, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante comprender que aunque la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero la vida santa del creyente debe de manifestarse en buenas obras. O sea que no hay que malinterpretar a Pablo. El apóstol Pablo es bien claro, y esto lo presenta también en la carta a los romanos, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero la obediencia a la ley demuestra a quién servimos. Aunque la obediencia no me salva, la obediencia simplemente es el fruto de la fe. Y la lección viene explicando eso, que no vayamos a malinterpretar a Pablo, que está enseñando que la salvación es por obra. Simplemente tenemos que pensar y entender que las obras tienen que ser la manifestación externa y fruto del Evangelio. Y de paso, Pablo es categórico cuando dice en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, por la fe. Entonces, ¿qué hay de las obras? ¿Qué hay de la obediencia? Porque Pablo le dice a los filipenses, como siempre habéis obedecido. Porque la obediencia tiene que ser el fruto de la fe. Si alguien no obedece ni obra de acuerdo a la voluntad de Dios, simplemente está gritando que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, porque Cristo transforma, Cristo cambia al pecador. Dice la Biblia
que todo aquel que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice este comentario el día domingo, que está en la lección de escuela sabática, la salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don de Dios que Dios nos da por gracia, por el Espíritu Santo. Nuestras obras no pueden salvarnos. Sin embargo, a través del nuevo nacimiento, Dios nos vuelve a crear espiritualmente y nos capacita para hacer el bien. El Espíritu de Dios actúa en nosotros, dándonos el poder para elegir lo correcto, resistir la tentación y tomar decisiones acertadas. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia de Filipos. Pablo los elogia, los motiva. No es que los esté vanagloriando, no es que Pablo les esté exaltando el ego a los filipenses, sino que les está estimulando para que sigan adelante, que perseveren, que sigan constantes en la obediencia, que sean luz en la oscuridad. Ese es el mensaje de Pablo a los filipenses, motivar a la iglesia para que siempre sigan obedeciendo la palabra de Dios. Vámonos al día lunes. Luces en la oscuridad. Ahora, es bien importante, hermanos, que todo aquel cristiano que ha sido admitido en la familia de Dios a través del bautismo ha sido llamado con un propósito. Es de ser luz allí donde vive y donde trabaja. Téngalo por seguro. Ser cristiano no significa portarse bien solamente a la hora del culto o los sábados. Ser cristiano significa brillar donde quiera que se encuentre, en la calle, en el trabajo. No importa si está en un lugar solitario, tiene que brillar porque usted es un lucero, es una estrella que brilla en la oscuridad. Digo esto porque muchas veces nos portamos bien donde la gente nos ve y los aplaude. ¿O qué hay cuando estamos en un lugar donde la gente no los conoce? ¿Será que nos portamos como cristianos o como mundanos? Y el mensaje de Pablo es que tenemos que ser luz en la oscuridad. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendan, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio, ahí está la tiniebla, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está hablando trabajar con ustedes, con la iglesia de Filipo. Hermanos, aquí Pablo está diciéndole a los cristianos de Filipo que tienen que ser sencillos, irreprensibles, intachables, para que brillen en medio de una generación perversa y maligna. ¿Qué es sin mancha? ¿Qué es intachable? Aquí dice sin mancha, intachable. Esta palabra es usada específicamente para describir el carácter de Job. Y se cita Job capítulo 1 y versículo 1. La Biblia dice que Job era recto, intachable, perfecto, maduro en la fe. Eso tenemos que ser nosotros también. El mensaje de Pablo no es solamente para los filipenses, es para nosotros, para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. La gente necesita ver a Cristo. La gente no necesita mirarme a mí. La gente simplemente me mira a mí, pero quiere ver a Cristo. Dice la Biblia que cuando Moisés bajó del monte, después de hablar con Dios, su rostro le brillaba. Y la gente decía, en verdad, este hablaba con Dios. Que la gente mire, la gente nos mira. ¿Saben, hermanos, que la gente nos observa? La gente nos observa. Y la Biblia dice que somos espectáculo. La gente nos está observando. El universo nos observa. Mire, ¿saben por qué nos observa? Fíjense que la gente mundana
puede cometer cualquier cosa y la gente no se admira. Pero que un cristiano haga algo malo, la gente inmediatamente lo critica y dice, yo para ser como ese mejor no soy nada. Porque eso significa que la gente nos está observando. La gente nos observa. La gente nos observa, quizás unos porque quieren aprender de nosotros, otros porque quizás nos admiran y otros quizás porque están esperando que tropecemos para ponernos el dedo. De todo en el mundo, pero tenemos que tener claro que la gente nos observa. Tus vecinos te observan. Tus familiares que no son cristianos te observan. El patrón te observa. Tus compañeros de trabajo te observan. Tus compañeros de clase te observan, donde trabajas te observan. Y el mensaje de Pablo es que seamos luz. La pregunta es, ¿se puede ser luz? Sí. ¿Cómo hay que ser luz? Solamente estudiando la palabra. Aquí dice Pablo, ácidos en la palabra. Ácidos en la palabra de vida. Solamente aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a ser luz. Dice un salmo muy conocido, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Para que mi vida brille, para que su vida brille y resplandezca, ¿qué tenemos que hacer? Alumbrar primero nuestra alma que está en tinieblas. Cuando haya luz en nosotros, vamos a poder dar luz a los otros. Porque nadie da lo que no tiene. Para que yo sea luz, tengo que primero ¿qué? Permitir que la luz, que la palabra, llegue a mi vida para que yo así sea luz para otro. Dice acá en el comentario del día lunes, en una noche sin luna y lejos del resplandor de las ciudades, las estrellas se hacen visibles y parecen brillar aún mucho más. Cuando las tinieblas son más densas, las estrellas más brillan y se pueden ver desde miles de kilómetros. Y sigue siendo el comentario hablando de esta comparación. Cuanto más oscuro es el cielo en la noche, más se destacan las estrellas. Lo mismo ocurre con nuestro testimonio. Cuando mayor es la oscuridad de los que nos rodean, de la gente que está perdida en este mundo, cuanto más la tiniebla se adensa en este mundo pecaminoso, es con más razón que los adventistas del séptimo día tenemos que brillar, tenemos que hacer la diferencia, no solamente con el mensaje que predicamos, sino también con la vida que profesamos y vivimos. Aquí dice, cuanto mayor es la oscuridad moral en este mundo, mayor debe ser el brillo y el testimonio que debemos de dar nosotros como iglesia. Ese es el mensaje de Pablo. Ahora, la única forma de lograr esto, ¿cuál es? Es únicamente viniendo a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Juan 8:12. Noten cómo dio Cristo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Noten que en Mateo, Cristo le dijo a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Pero ahora aquí, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, para tener luz, ¿cómo hago? Para recargar mi batería y que esa batería siempre dé luz a otros, ¿qué tengo que hacer? Conectarme con Cristo, que es la fuente de luz. Cristo es la luz del mundo. Ahora, vamos a pasar al día martes. El día martes dice un sacrificio viviente. Leamos Filipenses 2:17. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Noten que Pablo habla de una comparación. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, ¿qué era la libación? Pablo está diciéndole a los filipenses que son como libación derramada en el sacrificio. ¿Qué es libación? La libación era derramar aceite sobre los sacrificios o sobre los altares. Cuando alguien sacrificaba un cordero o levantaba un altar, hacían que derramar aceite sobre el altar. Ese rito se le conocía como libación sobre los sacrificios. Por ejemplo, Génesis 35, versículo 14.
Génesis 35, versículo 14, aquí vemos de que Jacob hacía libaciones. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, con Jehová, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella el aceite. Eso era libación. Pablo veía a los filipenses como ofreciendo su fe a Dios, y lo compara como la libación. Contemplaba su vida como la libación derramada sobre el sacrificio. Así tenemos que ser nosotros como libación sobre el sacrificio en servicio de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Ahora, en el santuario se sacrificaban corderos. Esos corderos simbolizaban a Cristo para el perdón de pecado. Pero aquí Pablo está aplicando la libación y los sacrificios a la iglesia. Tenemos que ser como eso. Dice, derramando en libación sobre el sacrificio en servicio de vuestra fe. ¿Cómo así? Explico. Los corderos en el santuario eran sacrificados. Hoy nosotros tenemos que morir. Figuradamente tenemos que morir al yo, al pecado. Y de esa manera vamos a derramar libación sobre el sacrificio. ¿Me doy a entender? El apóstol Pablo, al usar esta simbología o estas figuras del santuario, de entender de que como cristianos, en este caso la iglesia de Filipo, tenemos que ser sacrificio vivo, agradable delante de Dios. O sea, ¿en qué sentido tenemos que morir? Porque los sacrificios, los corderos eran sacrificados y muertos en el santuario. ¿Significa que nosotros tenemos que degollarnos literalmente? No. Está hablando de morir al pecado, de morir al yo. Esto lo corrobora Pablo en Romanos 12, versículo 1 al 2. Noten cómo se usa figuradamente la expresión de morir como sacrificio. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa sacrificio viviente? Morir al yo, morir al pecado, sufrir por Cristo, darlo todo por Cristo y por el Evangelio, obedecer la palabra, morir al pecado. En otra parte, Pablo explica este punto. Por ejemplo, Romanos 6, versículo 11 al 13. ¿De qué manera nosotros podemos derramar libación sobre el sacrificio en servicio de la fe? Aquí dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. Noten que es morir al pecado, que es sacrificar, o qué significa un sacrificio viviente. Significa morir al pecado, morir al yo, dejar a un lado la mundanalidad. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, nuestras extremidades, ojos, oídos, manos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino presentaos vosotros mismos, ahí está el sacrificio, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea que es un sacrificio que estamos vivos al mismo tiempo, pero morimos en otro sentido, morimos al yo, morimos al ego. ¿Para qué? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que ser sacrificios vivientes, dice Pablo. El consejo de Pablo a los filipenses también es para nosotros. Tenemos que ser sacrificios vivientes. Interesante. Sacrificios vivientes para la honra y gloria del Evangelio. Porque la gente necesita ver a Cristo. La gente necesita que presentemos a Cristo a través de nuestro testimonio y de la predicación del Evangelio. Predicar el Evangelio significa hablarle a la gente de la verdad, pero también significa vivir la verdad. Eso es justificación por la fe
en la escatología, justicia imputada y justicia impartida. Pasemos al día miércoles. Un carácter probado. Un carácter probado. Saben, hermanos, que en la iglesia conocemos mucho una frase de Elena de White que dice: lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y esa es una gran verdad. Podemos tener los mejores privilegios en la iglesia. Podemos ser admirados por el mundo. Podemos ser admirados por los mismos miembros de la iglesia. Pero si no reflejamos el carácter de Cristo, de nada sirve. Porque lo único que llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y el día miércoles habla del carácter aprobado ¿de quién? De Timoteo. Pablo habla del carácter aprobado y santo de Timoteo. Y en su carta a los filipenses, Pablo lo adjunta, o sea que junto con él se usa como remitente para escribir esa carta a los filipenses. ¿Quién era Timoteo? Dice la historia que Timoteo era un joven cristiano que más tarde llegó a ser anciano o líder de la iglesia. Por eso es que Pablo escribió dos cartas, 1 Timoteo y 2 Timoteo, porque son cartas pastorales. Seguramente esto indica que más tarde, después de la conversión de Timoteo, llegó a ser un joven líder y misionero que anduvo con Pablo. Y noten cómo Pablo adjunta el nombre de Timoteo en la carta a los filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Timoteo tenía un carácter aprobado. Era igual que el apóstol Pablo, misionero. Timoteo era un colaborador de Pablo. Timoteo, aunque era un joven, da a entender de que le ayudó mucho al apóstol Pablo en la obra misionera. Es interesante lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Noten, Pablo está aprobando el carácter de Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Noten, esto indica que Timoteo era igual que el apóstol Pablo de misionero y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio. Da a entender Pablo. Según las palabras de Pablo, no había gente capacitada para poder desempeñar esa obra de predicar el evangelio como Pablo lo hacía. Y Pablo pudo ver solamente en Timoteo ese carácter aprobado. Porque dice, porque todos buscan lo suyo propio. Y Timoteo era diferente. Por eso es que Timoteo, aquí en esta carta, Pablo lo está como elogiando. Y aquí dice, porque todos buscan de suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Está hablando de Timoteo. Era un carácter aprobado. Era un hijo de Dios. Era un joven que Pablo daba testimonio donde quiera de él. Y aquí está dando testimonio a los filipenses. Noten, porque ya conocéis los méritos de él. Como hijo, a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, noten que Pablo, el gran apóstol Pablo, llegó a tener una gran confianza y una gran estima y un gran amor por Timoteo, que Pablo con toda confianza podía enviar a Timoteo, porque Timoteo tenía el mismo carácter misionero de Pablo. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Tenemos que ser misioneros como Timoteo. Ser misionero no significa estar solamente sentado todos los sábados en una iglesia, en una banca o una silla. Ser misionero significa salir a buscar alma. Ser misionero significa sufrir por Cristo, aguantar hambre, aguantar persecución, aguantar insultos, arriesgándonos a que algo nos pase por predicar el evangelio. No sabemos qué tipo de personas vamos a encontrar en la calle, en las casas. Significa tener un carácter aprobado. Y Timoteo lo tenía, un carácter misionero.
Dice acá el comentario de la lección del día miércoles: ya se ha mencionado el papel de Timoteo como remitente adjunto en esta epístola. Ahora Pablo comienza a detallar cuán valioso es Timoteo como uno de sus colaboradores. Se le describe como evangelista a Timoteo, 2 Timoteo 4:5. Y noten de que Pablo tenía tanta confianza en el carácter de Timoteo que dice que lo había enviado a Macedonia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Aparte de enviarlo a Macedonia, la confianza que Pablo tenía con Timoteo era una confianza grande. Pablo podía dar la cara por Timoteo. Pablo podía testificar del carácter de Timoteo. Y aquí dice, Timoteo era como Pablo en muchos aspectos, incluyendo su compromiso con Cristo, sus enérgicos esfuerzos para difundir el Evangelio y su preocupación particular por los filipenses. Por eso es que la lección dice un carácter aprobado. Tenemos que ser como Timoteo. Tenemos que ser misioneros como Timoteo. Algo que nos falta como iglesia adventista. Casi a nadie le gusta hacer obra misionera. Es tremendo ver. Y sabe, hermano, yo siempre lo he dicho, que para que una iglesia adventista crezca, no basta con predicarle buenos sermones sábado tras sábado. Eso es engordar peces. La única forma de que una iglesia pueda crecer es que cada miembro se comprometa a ser misionero. Cada hijo de Dios que se convierte a Cristo y que llega a formar parte de la iglesia adventista es un misionero. Y Timoteo era un misionero colaborador del apóstol Pablo. Vemos de que el apóstol Pablo con toda solicitud dice, él es como yo, admítanlo, yo lo envío, acéptenlo, es un gran joven, es un gran ejemplo a seguir, imítenlo, porque él es un colaborador mío que me ayuda en la predicación del Evangelio. Y Pablo no tenía temor para poderlo enviar a cualquier lugar, porque sabía quién era Timoteo. Pasemos al día jueves. El día jueves dice, estimen a los que son como él. ¿Como quién? ¿Quién es él? En el día jueves viene hablando de un joven converso que también se convirtió al Evangelio, pero que este joven tiene un nombre extraño. Dice que el nombre de este joven se llamaba Epafrodito. Muy extraño. Quiero decirles, hermanos, que todos los nombres en la Biblia tienen significado. No hay ninguno que no tenga significado. Todo. Por eso es que tiene que buscar un diccionario para ver qué significan los nombres. Pero es extraño este nombre. Este joven se llamaba Epafrodito. Pero es interesante, hermanos, que según la historia bíblica, este joven se había convertido al Evangelio. Era un joven pagano. Pero ¿qué significa Epafrodito? Estaba leyendo yo algunos comentarios que dice que el nombre Epafrodito proviene o fue dedicado, o el nombre significa dedicado a la diosa Afrodita. Y según la historia bíblica, Pablo lo alcanzó con el Evangelio. Este joven llamado Epafrodito era un converso, igual como Timoteo. Timoteo se había convertido al Evangelio, igual como Epafrodito. Pero es interesante que Pablo habla, en estos versículos que vamos a leer, habla del gran testimonio de Epafrodito. Y cuando una persona tiene un buen testimonio, es digno de imitar. Con toda seguridad Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero aquí se habla de Epafrodito, un joven converso, pagano que se había convertido al Evangelio. Y Pablo habla bien de él, Pablo habla bien del testimonio de Epafrodito. Y noten cómo dice Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 26. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Oh, interesante. Yo me lleno de impacto y me animo. Esto es un estímulo para mí, ver cómo Dios restaura a impíos, Dios restaura a pecadores. Vemos de que Dios llamó a Epafrodito. Epafrodito, este joven, es mi hermano y colaborador mío en la milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él
tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y dice Pablo, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. No cabe duda que este joven había tenido una tremenda conversión y era también colaborador del apóstol Pablo. Epafrodito era un gran misionero, dice aquí Pablo. Y noten cómo dice los versículos 27 al 29, Filipenses capítulo 2, versículo 27 al 29. Pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que les envío con mayor solicitud. Noten que Pablo está enviando a Epafrodito a la iglesia. En el Señor, con todo gozo, tened en estima a los que son como Él. Hermanos, tenemos que estimar a aquellos hermanos que dedican su tiempo a la predicación del Evangelio. Tenemos que apoyarlos, así como Pablo está pidiendo a la iglesia de Filipo que apoyen y estimen a los que trabajan como Epafrodito. Hermanos, el mayor reto que existe en este mundo es ganar almas para Cristo. Se los aseguro. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo cuesta ganar un alma? Pero para que se vaya es en un instante. Hoy cuesta. Mire, hermano, aquí en el país del Salvador, eso cuesta ganar un alma. Uno se mete a las comunidades, la gente no quiere nada de saber de Dios. La gente no quiere nada. Peor aún, cuando la gente mira el mal testimonio de los miembros de iglesia, peor aún, no quiere saber nada. Por eso, hermanos, hay que estimar a los hermanos que se dedican a predicar el Evangelio y a ganar almas. Sean como ellos. Estimen a los que son como él, en este caso Epafrodito. Dice el comentario, por la entusiasta descripción de Pablo, es claro que Epafrodito participaba de actividades misioneras similares a las del apóstol. Como estaba en libertad, podía realizar labores que Pablo no podía. Claro, Pablo estaba preso, así que Pablo dice, voy a enviar a Epafrodito. Yo confío en él, que él va a hacer el trabajo mío. Yo estoy en la cárcel, pero yo voy a mandar a uno. Y aquí dice, Pablo no estaba en libertad, pero Epafrodito sí estaba en libertad para realizar la labor de Pablo. Por lo tanto, puede haber sufrido peligro y por eso merecía la descripción compañero de milicia. Pablo le llama a Epafrodito compañero de milicia. Esto se usa en términos militares. Es un guerrero que lucha conmigo para predicar el Evangelio. Dice el comentario del día jueves, el hecho de que Pablo lo llama su colaborador sugiere que estaba activo en el ministerio. O sea, no era un cristiano dormido, no era un cristiano de banca, estaba activo en el ministerio. Quizás trabajando junto con el apóstol Pablo en Filipo. La expresión como compañero de milicia que dice Filipenses 1:27 probablemente se refiere a un conflicto que Epafrodito había afrontado para difundir el Evangelio y a que estuvo dispuesto a incluso arriesgar su vida. Filipenses 2:30. Hermanos, lo que podemos aprender de este día en conclusión es que tenemos que ser luz a las naciones, como lo fue Timoteo, como lo fue Epafrodito. Dios nos ha llamado para que seamos luz a las naciones, no para que seamos tiniebla. La única forma que podemos lograr eso es obedeciendo la palabra, permitir que la palabra nos alumbre y mirando a Cristo, la luz del mundo. Dios quiera que nos dé ese poder para que podamos ser luz para los vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, que nuestros amigos vean que somos cristianos. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Lastimosamente muchas veces la influencia de las tinieblas nos absorbe. Muchos hermanos, en lugar de convertir a los impíos, ellos se convierten a los impíos, pero no debe ser así. Cristo nos ha llamado para que seamos luz a las naciones. Dios te bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.
Vamos a orar para que Dios nos dé esa fortaleza, para que seamos luz a las naciones. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias, Padre, porque todos tus hijos han sido llamados para hacer luz a las naciones. Bendice a cada persona que va a escuchar esta lección y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, como siempre lo hacemos, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo de la mejor manera, suscribiéndose al canal, dando me gusta a los videos, comentando y compartiendo para que así este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Dios nos bendiga. Saludos a todos. Maranata.